buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos a este su espacio Siervos del Nuevo Pacto, una producción más de Ministros de la Palabra. Estamos en este momento transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Hoy es martes, ya hoy es jueves. Estoy un poco extraviado con los días, porque los martes y los jueves transmitimos nuestra sesión de Facebook Live a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica. En este momento son las 5 en Centroamérica y las 8 de la noche en Argentina. Nos disponemos en este momento a continuar con el megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Eso es lo que estamos desarrollando martes y jueves a las 5 de la tarde. Y el tema de esta tarde-noche lo hemos titulado La Gran Comisión. Recuerde que estamos hablando de una serie de señales, 10 señales que aparecen en Mateo capítulo 24 respecto a la segunda venida de Jesús, señales que anteceden a la segunda venida de Jesús. Pero Mateo 24 también tiene dos grandes acontecimientos posterior a estas señales y uno es propiamente la segunda venida de Jesús a este mundo, dividido en dos grandes fases. Ya lo veremos en su momento y posteriormente vendrá el juicio para el mundo entero. Todos vamos a tener que comparecer a un juicio. Los creyentes iremos al tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas. Los impíos tendrán que presentarse delante del juicio ante el gran trono blanco para recibir las retribuciones a todas sus fechorías. Vamos a ir poco a poco adentrándonos en estos temas. Hoy hemos denominado la Gran Comisión porque precisamente la novena señal habla exactamente de eso. Hagamos un rápido recorrido de lo que hemos visto en las sesiones anteriores, no sin antes leer Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Jesús dijo: cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. La segunda venida de Jesús será una sorpresa para el que no esté vigilando, para el que no esté preparado, para el que no tenga sus cuentas arregladas con el Señor. El creyente no se sorprende, al creyente no se le asusta, el creyente no le tiene miedo absolutamente a nada porque su confianza está puesta en Dios. El creyente está vigilando, el creyente está haciendo la tarea para la cual Dios lo ha llamado, y es llevar el mensaje de las buenas nuevas a este mundo que se está perdiendo. El creyente está día a día muy preocupado en su santificación. Por eso hay dos grandes grupos que definitivamente van a ser separados cuando el Señor venga por segunda vez, para nunca volverse a revolver jamás. Estas últimas sesiones hemos hecho un rápido recorrido. Recuerde que estamos en Mateo 24 haciendo un breve comentario de los 51 versículos del capítulo, porque luego vamos a regresar a hacer un análisis de cada una de esas señales y todos los acontecimientos escatológicos hasta que lleguemos al final de los tiempos. Por ahora ya hemos avanzado con las primeras 8 señales de las 10 grandes señales que aparecen en los sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, donde Jesús le trae a sus discípulos una serie de eventos que van a suceder antes de su retorno. Hemos estado hablando de falsos mesías, hablamos de guerras, hablamos de pestes, hablamos de hambres, de terremotos. Mucho de eso lleva incluido muerte, además persecución. Hemos hablado de traición. Otra señal que Jesús nos da, la número 8, es el enfriamiento del amor.
Desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida, usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos y muchas de esas señales las estamos viviendo hoy en día como la vivieron los hermanos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, mal llamada iglesia primitiva, la iglesia de los hechos posterior a la ascensión de Jesús. Muchas de estas señales las hemos vivido durante todos estos 20 siglos que ya llevamos desde que Jesús vino a este mundo por primera vez. Sin embargo, la intensificación de esas señales como dolores de parto, y así lo simboliza Jesús, es lo que va a marcar definitivamente que la segunda venida del Señor está cerca. Vamos inmediatamente a la señal número 9 en esta noche. La señal número 9 dice que está relacionada con la predicación del Evangelio. Esa señal la vamos a analizar profundamente en las próximas sesiones. Sin embargo, Jesús hace una mención muy rápida. Recuerde que Jesús no hace un detalle de las señales, no nos dice mucho de las señales, solamente las menciona. Por eso es que tenemos que ir a otros libros como el Apocalipsis, como libros proféticos del Antiguo Testamento, como el de Daniel. Tenemos que ir también a revelaciones del apóstol Pablo, comentarios de Pedro, comentarios de Juan, comentarios del apóstol Judas, para poder tener entonces una idea completa de cada una de estas señales. Pero en cuanto a la predicación del Evangelio, como la señal número 9 antes de la segunda venida de Jesús, el maestro nos dice en el versículo 13 y 14 del capítulo 24, pero los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos, y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Estos versículos han sido un poco controversiales en cuanto a su interpretación, porque siempre se nos ha predicado desde los púlpitos que el mundo entero, el 100% del planeta, tiene que recibir el mensaje de salvación, si no Jesús no viene. Palabras más, palabras menos. Ya vamos a revisar un poco ese concepto y vamos a hacer las aclaraciones del caso. En primer lugar, de lo más importante de esa señal está precisamente en quién es el que tiene que hacer ese anuncio de las buenas nuevas. Porque Jesús nos está diciendo que esas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿quién es el que tiene que hacer el anuncio de esas buenas nuevas? Y es aquí donde usted y yo entramos en el ajedrez como hijos e hijas de Dios, como redimidos, como creyentes, que nos autonombramos cristianos a los cuatro vientos. Aquí usted y yo entramos a jugar un papel muy importante, porque somos responsables de cumplir la gran comisión que Jesús dejó antes de su ascensión. Jesús no quería irse sin decirle a sus discípulos, tanto los de su contexto como los que han habitado este planeta a través de 20 siglos, la importancia de predicar las buenas nuevas, de hacer discípulos, de bautizarlos. Esa es la gran comisión, la gran responsabilidad que tenemos usted y yo como hijos de Dios. Ahora, si vamos al versículo que nos dice que una vez que se haya predicado el Evangelio, el Señor va a venir, ¿qué sucedería? Yo me puse a pensar un día de estos, ¿qué sucedería si todos los creyentes nos propusiéramos a partir de este momento a predicar el mensaje de las buenas nuevas? Lo que lograríamos es acelerar la segunda venida de Jesús, si esa es la interpretación correcta que nos está diciendo el texto. Ahora, sin embargo, es claro que no todos los creyentes estamos preocupados con lo que a Jesús le preocupa. No todos los creyentes estamos ocupados en lo que Dios quisiera que usted y yo estemos ocupados. Por algo Jesús le decía a aquellos 70 discípulos, oren para que el dueño del huerto envíe más obreros a su viña. ¿Y por qué Jesús se los dijo? Porque no todos los creyentes estamos matriculados, no todos los creyentes estamos comprometidos
con la causa de Cristo. Por eso es muy difícil que podamos acelerar la segunda venida del Señor con la manera como nosotros vemos tan indiferentes las almas que se están perdiendo allá afuera todos los días. Ahora, cuando Jesús dice que el mensaje de las buenas nuevas será predicado en todo el planeta, yo trato de imaginar a los hombres de su contexto diciendo, pero ¿cuál mundo vamos a ir a predicar si las limitaciones de transporte, las limitaciones de camino, limitaciones de grandes distancias, cómo se puede hacer para llevar ese mensaje? Usted, por ejemplo, tiene en el libro de los Hechos por lo menos 4 de los grandes viajes que hizo el apóstol Pablo, recorriendo el mundo conocido hasta ese entonces, que le llevó aproximadamente entre 20 y 25 años. Ahora, si el apóstol Pablo tuviera la facilidad que usted y yo tenemos hoy en día, porque yo presumo que Jesús, en el momento en que está hablando con sus discípulos de que todo el orbe va a ser predicado, presumo que Jesús estaba pensando en la radio, Jesús estaba pensando en los libros, en la literatura, para irnos un poco más atrás. Jesús estaba pensando en la televisión, tal vez Jesús estaba pensando en la internet o en las redes sociales. Le reitero que este mensaje puede estar llegando en este momento a 3 de cada 8 personas en el mundo. El mensaje audiovisual y el mensaje radiofónico a través de MP Radio puede llegar a 7 de cada 8 personas si quisieran disponerse en ese momento a escucharlo. Quiere decir que en nuestro siglo XXI podemos, si cabe la expresión, hacer un bombardeo a nivel global del mensaje del Señor. Mensajes que están quedando hasta grabados en las diferentes redes sociales para que cualquier persona pueda accesarlos. En este momento vivimos una explosión del evangelio como nunca antes en la historia. Ahora, cuando Jesús nos dice que todo el mundo va a recibir el mensaje de las buenas nuevas, hay que aclarar que el texto no me está diciendo que el 100% de la humanidad va a recibir el mensaje. Tampoco me está diciendo el texto que Dios solamente puede juzgar al hombre y a la mujer basado en el conocimiento que tenga del evangelio o de las buenas nuevas. Si alguien pretende decir que entonces se presenta delante del Señor y el Señor le dice, te predicaron el evangelio, ¿sabes quién es Jesús? Y si la persona dice, perdóneme, discúlpeme, pero a mí nadie me predicó, a mí nadie me evangelizó, entonces algunos predican que Jesús va a decir, bueno, entonces entra al cielo, porque no es culpa tuya que no te haya llegado el mensaje, no es culpa tuya que no se te haya predicado, porque hermano, hermana, eso definitivamente no podrá ser excusa delante de Dios. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 19, lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen, pues Dios mismo se los ha revelado. A lo que queremos llegar en esta tarde-noche es que las personas no pueden aducir que como no se les predicó el mensaje, entonces tienen que dejarlos entrar al cielo porque no es culpa de ellos que no se haya cumplido lo que Jesús dice en Mateo capítulo 24. Sin embargo, Dios, que no deja portillos abiertos, ya nos abre entonces más el entendimiento cuando el apóstol Pablo dice que lo que el hombre puede conocer de Dios y es lo que necesita conocer de Dios, Dios mismo se lo ha revelado. O sea, no hay justificación alguna de ningún hombre y ninguna mujer que se presenten delante de Dios y que digan, perdón, no sé quién es usted, mucho gusto, yo soy Marco Peña, encantado de conocerle. Nunca yo supe que usted existía, nunca supe que usted fue el creador, no sabía que lo que yo estaba haciendo en el mundo era malo y que por tanto entonces me declaro ignorante, me declaro inocente. Eso es totalmente imposible. Eso es una mentira del enemigo. Desde Génesis capítulo 3, versículo 22,
Desde la aparición del primer hombre y la primera mujer en este planeta, el hombre sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. El mismo Dios, hablando con los que están a la par, les dice, miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y saben reconocer el mal. Desde el momento en que el hombre peca, el hombre sabe lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios y no puede aducir ignorancia. El mismo apóstol Pablo es más incisivo en su carta a los Romanos, ya en el capítulo 2, cuando el apóstol dice, hablando de los impíos, hablando de las personas incrédulas, el apóstol Pablo dice que esas personas demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos o los condenan o los defienden. ¿Por qué? Número uno, dice Pablo, cuando hacen lo malo, tienen remordimientos, y cuando hacen el bien, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Le dejo totalmente claro a usted, estimado televidente, a usted, estimado radioescucha, que cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, Dios nos ha dotado de la conciencia, la cual a cualquier mortal de ese planeta que ha existido desde Adán hasta el último que nazca en la segunda venida de Jesús, nos ha dotado de algo que nos faculta, que nos acusa, que nos habla y se llama la conciencia. Cuando yo estoy haciendo algo malo, y aquí no se trata de ser creyente o no, muchas personas no son creyentes y saben que cuando están haciendo algo, eso o los gratifica o eso los acusa. El ser humano, decía Jesús en una de sus parábolas, ¿qué padre le va a dar a su hijo un, un escorpión si su hijo le pide un pescado? No lo va a hacer. El papá sabe que eso no es correcto. Si el hijo me pide un pedazo de pan, yo no le voy a dar una piedra. ¿En qué corazón y en qué mente cabe que yo voy a tratar a mi propio hijo, a mi propia sangre, de esa manera? Entonces decía Jesús, si los hombres malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué no hará tu Padre que está en el cielo? De otro modo, cuando el padre hace algo incorrecto con su hijo, cuando el hombre hace algo malo contra su prójimo, o contra Dios, o contra sí mismo, hay algo que se llama conciencia y los tiene que redarguir. Ahora, eso no quiere decir que se van a arrepentir por lo que hicieron, porque el hecho que yo me sienta mal por una fechoría que haya cometido, eso no me está endilgando ningún perdón de Dios. El mismo Judas sintió remordimiento cuando traiciona a Jesús, pero Judas no se arrepiente. Judas no va a buscar a Jesús. Judas va a buscar a aquellos que le dieron las monedas de plata con tal de que entregara a Jesús. Pero no me dice en ningún lado que Judas se quebrantó y que Judas se arrepintió. El hecho que muchos hombres y mujeres cometan una maldad y luego solo se sientan mal, eso a mí no me dice absolutamente nada. Pero de lo que estamos hablando en esta tarde-noche es que todo ser humano sabe cuándo hace algo bueno y cuándo hace algo malo. No solo los creyentes lo sabemos. Los creyentes, bendito Dios, somos redarguidos por el Espíritu Santo que ha sido dado por Dios y que nos habla en el momento en que cometemos una falta. El hombre allá afuera que no tiene el Espíritu Santo sigue teniendo una conciencia que aunque la tenga cauterizada, eso no es problema de Dios, eso es problema del hombre. Si el hombre quiere seguir cometiendo la misma maldad y se endurece a sí mismo como lo hizo el faraón, ya es un problema del hombre que decide cauterizar su conciencia, decide endurecerla, decide no hacer nada al respecto y sigue pecando como si nada sucediera, como un sicario que mata hoy, mata mañana, mata la otra semana y es simplemente como estripar cucarachas. Así llega a convertirse el ser humano que definitivamente no tiene a Dios. Pero absolutamente nadie puede alegar ignorancia.
Y nadie podrá presentarse delante de Dios y decir, a mí no me predicaron el evangelio. La predicación del evangelio, hermano, hermana, no es facultativo para que Dios juzgue al hombre. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 21 dice que el ser humano, aun sabiendo que Dios existe, porque ese es otro gran tema, el ateo más ateo sabe que Dios existe. ¿Por qué el ateo niega a Dios? Porque él en su corazón, muy profundamente en su ser, el ateo sabe que Dios existe y lo que trata de hacer es de bloquear ese conocimiento que tiene de Dios. Sin embargo, no lo puede evitar. Todo ser humano sabe que Dios existe. ¿Cuál es el problema? Que el hombre, dice el apóstol Pablo, no quiere adorarlo, no quiere darle gracias. Y precisamente entonces, el hecho que el hombre no tenga una Biblia en mano, el hecho que el hombre no haya sido evangelizado, eso no dice absolutamente nada para que él pueda discernir si aquello que está haciendo es agradable ante los ojos de Dios o no, si aquello es correcto o no es correcto. Para eso usted no necesita una Biblia, para eso usted no necesita que le prediquen. El Señor va a juzgar a todo ser humano en base al conocimiento que tenga de Dios. Y si el apóstol Pablo me dice que nadie puede eximirse de ese conocimiento, entonces el Señor sabrá en su sabiduría, en su omnisciencia, juzgar al hombre a partir de ese conocimiento. Y no tiene nada que ver con la predicación de las buenas nuevas. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 20 que desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie, hermano, hermana, por favor abra su Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 20, para que no diga que yo estoy inventando. El apóstol Pablo lo está diciendo, nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Aquí es el punto de partida para la justificación del ser humano o para su condenación. Usted conoce la existencia de Dios. Usted podrá decir, no, no me lo presentaron. Y el Señor le va a decir, perdón, pero la creación te habló muchas veces de un Dios ordenado, de un Dios sabio, de una mente infinita, de un creador de todo lo bueno. Sabías que sí existía, que quisiste bloquear tu corazón. Esa es otra historia. Y en base a eso es que entonces el hombre será juzgado. Y vean lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el versículo 18 del capítulo 10. ¿Será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, dice Pablo, porque la Biblia dice, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Mañana, tarde y noche, Dios le vive hablando al corazón del hombre. Y no necesita una Biblia, no necesita un pastor, no necesita asistir a una iglesia, porque el Señor todos los días, mañana, tarde y noche, está invitando al ser humano a que tenga un encuentro personal con Él. Y el Señor lo hace de N cantidad de maneras en todo el planeta, en todos los idiomas que existen. El Señor visita a cada ser humano y con lazos de amor lo atrae hacia Él para que tengan una íntima relación. ¿No han tenido oportunidad de oír el mensaje?, dice Pablo. Claro que lo han oído. Por supuesto que lo han oído. Jesús no me está hablando en la novena señal acerca de que el 100% del mundo tiene que ser predicado. Lo que Jesús me está diciendo es que el 100% de la humanidad tiene claro quién es Dios. Por eso decíamos que las 10 señales de Mateo 24, en un sentido práctico, son señales negativas. No hay nada en el estudio de la escatología que a mí me diga que conforme se acerque la segunda venida del Señor, todo va a ser paz y amor, todo va a ser una belleza. El mundo se va a amar,
el mundo se va a volcar a buscar a Dios, el que no tiene le va a dar al que tiene. ¿De qué hemos venido hablando? De enfriamiento. ¿De qué hemos venido hablando? De hijos traicionando a sus padres, de padres violando a sus hijas, de guerra, del incremento de la violencia, del egoísmo en su máxima expresión. De eso es de lo que hemos venido hablando. Esas son las señales. Son calamidades, situaciones calamitosas que van a anunciar la parucía de Jesús. Yo no veo nada positivo conforme se acerque la venida del Señor. Y por eso Jesús lo advierte. Y por eso Jesús lo anuncia. Y por eso Jesús lo llama a usted a que esté preparado. Ese mundo no se va a arreglar. Ese mundo no va a mejorar. La violencia, la corrupción, las enfermedades, las hambrunas, esto irá de mal en peor. Sin embargo, yo le quiero dar el beneficio de la duda a la señal número 9, que es la predicación del Evangelio. Vamos a ver, si el mensaje de las buenas nuevas, que está siendo en ese momento bombardeado como nunca antes en la historia, en la que usted tiene una grandísima responsabilidad, y en esa noche quiero dejárselo claro, usted es responsable. Si usted tiene redes sociales, si usted tiene un teléfono, si usted tiene cómo comunicarse con otras personas, usted tiene una grandísima responsabilidad de llevar el mensaje de las buenas nuevas. No de subir memes, no de compartir estupideces, no de estarse riendo por las tonteras que encuentra en sus redes sociales y que se las comparten miles y miles de personas. El hijo y la hija de Dios no fue llamado a eso. Si el Señor te dio un teléfono, si el Señor te dio una red social, si el Señor te está dando herramientas que el apóstol Pablo no tuvo, hay una grandísima responsabilidad. Y usted y yo seremos, amados hermanos, evaluados sobre esas oportunidades que tuvimos de extender el reino de los cielos como nunca antes en la historia. El reino de los cielos se ha extendido. Le vuelvo a reiterar, imagínese al apóstol Pablo recorriendo en barco, porque ese era el medio de transporte de su época, todo el planeta no le hubiera alcanzado la vida. Sin embargo, vea todo lo que el apóstol Pablo logró en 20 o 25 años, de lunes a domingo, sin vacaciones, sin días libres, sin descanso, muy enfermo, maltratado físicamente hablando, hasta que terminó siendo ejecutado. Ahora, la facilidad que usted y yo tenemos hoy en día de llevar este mensaje a las naciones y no hacerlo, recuerde que Santiago dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y si yo sé que alguien necesita en ese momento el mensaje de la palabra de Dios y yo no le doy esa información y esa persona muere, yo me convierto en un criminal. Yo estoy cometiendo un crimen, no estoy dando la información que puede salvar esa vida. Y si esa vida muere, el Señor a mí me la va a cobrar. Por eso es tan importante este tema de la novena señal, porque nosotros podemos decir que la señal es muy positiva si solo si aquel a quien yo le predico recibe el mensaje, porque esa es la idea, que nosotros prediquemos y que la gente se convierta. Pero, amado hermano y hermana, no hay garantía de que eso suceda. El Señor a mí no me va a recompensar por la cantidad de convertidos, por la cantidad de hombres y mujeres que yo le haya llevado delante del trono de la gracia. A mí el Señor me va a evaluar y a recompensar por el esfuerzo que hice yo en la tarea. Es muy diferente a presumir que el Señor me va a pagar a mí por cada convertido que yo lleve a la eternidad. Eso no es verdad. El tema de recibir es una responsabilidad de cada uno de aquellos a quien yo le predique. Lo que la persona hace con el mensaje es problema de cada uno. Entonces, si la persona no recibe el mensaje, ahí es donde la señal se vuelve negativa. ¿Por qué? Porque no sirvió de nada que yo le predicara. Yo le llevé el mensaje. Yo le dije que tiene que arrepentirse. Yo le dije que busque a Dios. Si la persona no quiere, ya el Señor me exime a mí de responsabilidad. Usted y yo estamos llamados a llevar el mensaje de salvación. Ahora,
Qué fácil. Si la tesis de que el que no ha sido predicado entra directamente al cielo por defecto, porque no se le puede juzgar porque nadie le predicó, entonces yo le propongo a usted algo en esta noche. No le prediquemos a nadie. No le llevemos el mensaje de salvación a nadie. Vea qué fácil. Entonces, por ignorancia, la persona va a entrar al cielo. Y así me evito yo el trabajito. No atentemos contra la inteligencia del Señor, ni tampoco lo tentemos. Es muy clara la gran responsabilidad que usted y yo tenemos delante de Dios de llevar el mensaje. Vean lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Le hablarán a la gente acerca de mí, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Usted y yo tenemos una gran comisión. Y le vuelvo a reiterar, no es una gran sugerencia. Es muy importante que usted y yo estemos preocupados por lo que a Jesús le preocupa, y son las almas. Y no solo eso, el mensaje de la predicación tiene que ser un mensaje claro, un mensaje conciso, un mensaje que no pueda andar por las ramas. Nosotros tenemos que predicar el mensaje tal y como es. Siempre hemos dicho en Ministros de la Palabra que el mensaje de las buenas nuevas tiene dos caras. La cara bonita y la cara no tan bonita. El problema es que en muchas iglesias, en muchos ministerios, muchos televangelistas solo presentan la cara bonita del evangelio. Venga Jesús, recíbelo en tu corazón. Él quiere sacarte de esa miseria. Él quiere prosperarte. Él quiere traer sanidad a tu vida. Él quiere arreglar tus problemas de familia. Ven a Jesús. Eso es todo lo que le predicamos a la gente. Y claro, mucha gente se viene en desbandada porque lo que andan buscando son las soluciones a sus problemas, que nunca los han podido resolver y no los van a resolver si no los ponen a los pies de Cristo. El problema es que muchos se desilusionan porque no le predicamos la otra cara del mensaje. Y la otra cara del mensaje dice que yo me tengo que someter a Dios, que yo tengo que santificarme, que yo tengo que hacer también la tarea de llevar a otros a los pies de Cristo. No se vale que yo predique solamente una cara de la moneda, que yo predique una parte del mensaje y el otro no. Claro. ¿Por qué muchos pastores hoy solamente predican la parte bonita? ¿Por qué en muchas iglesias solo se habla de las bondades, de las buenas nuevas? Porque si yo hablo de lo otro, pierdo diezmos. Si yo hablo de la parte feíta, si yo hablo de santificarse, si yo hablo de estar consagrándose a Dios todos los días, si yo hablo de que mi confianza tiene que estar puesta en Dios y tal vez a alguien no le gusta, voy a perder adeptos. Se me va a ir la gente, se me va a vaciar la iglesia. Hermano y hermana, cuidado, porque si este es nuestro pensamiento, usted y yo no somos más que apóstatas. A un predicador en un gran evento en los Estados Unidos se le informó que el día de su predicación iba a asistir el presidente de los Estados Unidos, pero que tenía que cuidarse mucho de los comentarios que hiciera en su mensaje de predicación por temor a que el presidente se resintiera o que se dijera algo fuera de lugar y entonces esa persona, políticamente hablando, se iba a meter en serios problemas con el gobierno. Llegó el día de la predicación, el pastor empezó a predicar su mensaje y como nada más iniciando el tema, el pastor dijo, se me ha dicho que el presidente de los Estados Unidos está en este momento aquí en el auditorio. Y también se me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que yo vaya a decir por temor a que el señor presidente pueda molestarse. Pero hay algo que yo quiero decir y es muy importante. Si el señor presidente de los Estados Unidos no se arrepiente de sus pecados, se va a ir al infierno. Punto. Y siguió predicando. Al final del mensaje, el presidente de los Estados Unidos lo buscó y le dijo, si yo tuviera hombres como usted en nuestro ejército, nosotros, con hombres tan decididos como usted, nunca hubiésemos perdido ninguna de las grandes guerras que los Estados Unidos ha sido derrotado en épocas anteriores.
Necesitamos hombres y mujeres decididos. Necesitamos hombres y mujeres que digan las cosas como son. Necesitamos dejar de barnizar tanto la cosa. Necesitamos de estarle sobando la bata, como decía mi abuela. De estar dando palmaditas en la espalda. Ay no, que fulanita no se me resienta. Ay no, que cuidado con fulanito. Yo les conté a ustedes en sesiones anteriores. Hace poco más de 12 años. Yo prediqué durante varias sesiones en una iglesia acerca del homosexualismo y me llamaba la atención que el pastor de la iglesia, cuando yo empezaba el mensaje, siempre se paraba en la puerta, viendo para todo lado. Y yo le pregunté, pero ¿qué te pasa? Yo noto, porque como estoy de frente, cuando estoy predicando acerca del homosexualismo, yo veo que vos te vas para afuera, estás viendo para todos lados. Y él me dijo, es que vieras que me preocupa que pase a alguien que sea un adepto al tema, me preocupa que pase a alguien y que se resienta y entonces nuestra iglesia tenga problemas. Y yo le dije, ¿estás hablando en serio? O sea, entonces vamos a predicarle a la gente dependiendo si a la gente le gusta el mensaje o no le gusta. Con ese criterio, definitivamente estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces estamos teniendo amontonada la gente en nuestras iglesias escuchando solo lo que quiere oír. Diciendo que entonces lo que aplicaba en el contexto histórico de Moisés no aplica en nuestro contexto histórico, porque el mundo ha cambiado su manera de ser, porque el mundo hoy es más abierto, porque el mundo hoy es más diversificado, porque hoy todo se vale, no hay ningún problema, hay que dejar a todo el mundo que haga lo que dé la gana, porque todas las religiones llevan a Dios y el día de mañana, sea usted bueno o sea malo, va a ir al cielo. Es así. Cuidado. Porque si estamos predicando de esa manera, si usted está asistiendo a una iglesia que está llena de temores por lo que diga fulano, el presidente, la vecina, el que pase por la iglesia, usted está asistiendo a una iglesia apóstata. Si usted asiste a una iglesia donde no se meten con los diezmadores, donde no se meten con las familias numerosas por temor a que se vayan, y entonces solo hay predicaciones light, suavecitas, que no lastimen, cuidado, porque puedes estar asistiendo a una iglesia apóstata. De eso es de lo que nos está hablando Jesús. Por eso el mismo apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 3 versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El mundo hoy en día no quiere nada con Dios. Pero eso no quiere decir que usted y yo obviemos nuestra responsabilidad. Yo predico. Si la gente quiere recibir el mensaje o no, no es mi problema. El día de mañana, cuando se presente delante del juicio ante el gran trono blanco, en las pruebas que Dios le va a decir a esa persona, Dios es capaz que te llame a vos, ojalá que no, y te diga, pero ¿escuchaste el mensaje de ministros de la palabra? Se te predicó el jueves 14 de marzo a las 5 de la tarde. ¿Oíste el mensaje? Ahí estaba grabado. No lo quisiste escuchar, no lo quisiste atender. Seguiste haciendo lo que te daba la gana. Bueno, no es responsabilidad del ministro. Es una responsabilidad de cada uno. Y aquí yo no estoy ni juzgando a nadie, ni justificando a nadie. Aquí lo que estamos siendo es claros. Si el argumento es que una persona que nunca ha escuchado el mensaje de salvación va a entrar al cielo por defecto, perdóneme y discúlpeme. Entonces no le prediquemos a nadie. No hagamos nada. Nada más quedémonos viendo para el cielo esperando que Cristo venga. Eso no me está diciendo Jesús en cuanto a la señal. El fin de la historia humana, para resumir, no tiene ninguna relación con la difusión del mensaje de las buenas nuevas en su totalidad. Lo que Jesús nos está diciendo y es la interpretación correcta del texto, hermano, hermana, es que va a llegar un momento en que la predicación sea totalmente cesada. Va a llegar un momento en la historia de la humanidad donde ya no se va a predicar más, donde ya no habrán predicadores y por ende, si no hay predicadores, no hay mensaje. Y si no hay mensaje, ¿qué queda por hacer? Póngase usted a pensar en este momento.
Si el Señor en ese momento se lleva a su iglesia, se lleva a los predicadores y por ende se lleva el mensaje, ¿qué le queda a este mundo? ¿Qué puede pasar en este mundo? Nada más imagínese. Bueno, eso es lo que me está diciendo Jesús en esa novena señal. Va a llegar un momento en que el Señor va a recoger los predicadores. Va a llegar un momento en que Dios diga, a partir de ese momento, no se predica más. Habrá un momento en la historia humana donde Dios diga, se acabó la predicación. Alicia, vámonos. Vilma, aquí ya no hay nada que hacer. Giselle, recoja los tiliches porque nos vamos. No le vamos a predicar ya más a nadie. Si tus hijos escucharon o no escucharon, qué pena. Si tus vecinos recibieron el mensaje o no lo recibieron, qué pena. Pero se acabó. Porque tiene que llegar a un punto de no retorno. Tiene que llegar a un punto donde Dios diga, hasta aquí no va más. El Señor trató de estirar todo lo que pudo. Su misericordia, su paciencia, su gracia. Pero definitivamente, el que no quiere, no quiere. Y no se trata de que si le llega la enfermedad, entonces se va a convertir. No se trata de que si llega el terremoto, entonces se va a convertir. No se trata de que si llega el COVID, entonces las iglesias se abarrotan. ¿Y qué pasó cuando el COVID se fue? Las iglesias se vaciaron. Porque yo vuelvo a reiterar que no es una desgracia lo que a mí me acerca a Jesús. Mentira. Mentira que una persona que haya perdido un hijo, eso lo acerca a Dios. Y se lo puedo dar y demostrar con pruebas fehacientes. De un hombre que fue copastor por años de una iglesia. Nos criamos juntos en la misma congregación. Creíamos que él iba a ser el pastor de la iglesia. Y un día se apartó. Y tiempo después Dios le quitó a su niña de 8 años. Y yo me hice cargo de todo el sepelio. Éramos tan amigos que yo me hice cargo de todas las honras fúnebres. Y algo que yo esperé es que ese suceso tan duro en ese muchacho, calar en su corazón y que sintiera que era Dios el que le estaba hablando a partir de el fallecimiento de su hija. La niña no estaba enferma, la niña no padecía de nada, la niña era sana, estaba en la escuela, tenía 8 años. Algo pasó en la noche, le entró un virus, la llevaron al hospital, 2 horas después estaba muerta. Y yo decía, Señor, ojalá que esto sea lo que ese hombre necesita para volver otra vez a ti. 30 años después, vaya, búsquelo. Es un borracho, es un perdido, peor de lo que era antes. Olvídese, una enfermedad no me acerca a Cristo, una tristeza no me acerca a Cristo. A mí me acerca a Cristo cuando yo escucho el mensaje de la palabra y yo reconozco que soy un pecador y tengo que quebrantarme delante del Señor reconociendo lo malo que soy, pero que necesito que me perdone y que me haga una nueva criatura. Esa es otra historia. Ahí es donde efectivamente el mensaje ha calado. Pero si el mensaje hoy la gente no lo quiere recibir, hermano y hermana, no es culpa del dueño del mensaje. Yo no voy a culpar a Dios si la gente no quiere escuchar el mensaje de las buenas nuevas. No vamos a pretender que Cristo venga otra vez para crear otro evangelio. No es culpa del que predica. No es culpa del mensaje. Es que la gente no quiere. Es un tema de decisión propia. Pero va a llegar un momento donde Dios diga, no más. Es ahí donde la señal se vuelve importante. Porque cuando ya no haya quien predicar, cuando ya no haya, hermano y hermana, nadie a quien, no haya quien lleve el mensaje, ¿qué va a recibir el mundo? Si son los hijos e hijas de Dios los que han sido llamados a llevar la gran comisión, ¿se va a quedar el cantinero predicando? ¿Se va a quedar el que vende la droga con el mensaje de salvación? No. No hay predicador, no hay mensaje, se acabó. ¿Qué va a decir Dios en ese momento? Hasta aquí le llegó la cuerda a esa humanidad. ¿Qué pasó en el diluvio? Lo que les estoy diciendo en este momento. Noé predicó más de 100 años. Va a llover. Va a llover. Pero oiga, usted que está totalmente perdido,
va a llover. Y se burlaban y se reían. Y un día Dios dijo, ok, Noé, ya, entre al arca, meta los animales. Y no fue Noé el que cerró la puerta del arca. Y eso tiene una grandísima connotación. Dios cierra la puerta del arca porque Dios dijo, no más. Y empezó a llover. Y empezó a llover. La gente no conocía lo que era la lluvia. Y empezó el juicio. Y cuando la gente quiso entrar, ya no se podía. 1000 años se predicó el mensaje. Y en 1000 años no se convirtió nadie. Entonces, ¿por qué yo presumo que acercándose la venida del Señor, sí se van a preocupar, sí se van a convertir masas de personas? Entonces, vamos a ver. Si mis hijos en ese momento no quieren nada con Dios, entonces mi presunción, o así es como me han predicado, es que conforme se acerque la venida del Señor, mis hijos sí lo van a recibir, porque vendrá un gran avivamiento, porque miles y millones van a venir al Señor. No dice Jesús que cuando Él venga, su venida va a ser como en la época de Noé, que todos estaban haciendo lo que les daba la gana y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde y se ahogaron. Eso es lo que a mí me dice la Biblia. Así es que dejemos de inventar lo que ni siquiera aparece en la palabra del Señor. Vienen tiempos difíciles, tiempos de mucha mentira, de mucha apostasía. El hombre se va a ir endureciendo cada vez más. Pero eso no me exime a mí de hacer la tarea a la cual Dios me ha llamado. Y se va a poner más difícil, y se va a poner más crudo, y se va a enfriar más el amor, y nos van a perseguir, y nos van a traicionar, y vendrán más calamidades, y más mentiras que las que ahora estamos viendo. Pero hay que seguir adelante. No podemos retroceder. Entonces ahí sí se cumple la señal de Jesús, que cuando se acabe el mensaje, cuando ya no haya que predicar ni quien predique, entonces definitivamente lo que vendrá es la ira de Dios. Porque cuando se termine la gracia, recuerde que usted y yo estamos viviendo bajo la gracia. Todavía hasta este momento hay posibilidad de arrepentimiento y de perdón de Dios. Pero cuando la gracia se termine, lo que vendrá es la ira, el juicio de Dios. Y eso será en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a esperar a que nos llegue ese momento, pudiendo haber tomado la decisión hoy. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 es muy claro y luego lo vamos a retomar. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio. ¿Quiénes son los testigos? Los que predican, los que evangelizan, los que le hablan a otros de Cristo. Satanás vendrá y los matará. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. ¿Pero para qué se pusieron de pie? ¿Para seguir predicando? ¿Para seguir llevando el mensaje a las buenas nuevas? No. Vean lo que dice la Biblia. Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. Y luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los veían. Dios va a llamar en un momento dado a su iglesia y le va a decir, no más. Vénganse para acá. Ya hicieron el trabajo que tenían que hacer. Ahora déjeme a todos estos impíos, que yo a partir de ese momento me voy a encargar de cada uno de ellos. Por eso, estimado televidente, estimado radioescucha, que está poniendo todo su entendimiento en esta noche, tengamos muy claro que el hecho de que nos diga la señal en todo el mundo no significa, y lo vamos a ampliar más adelante, no implica que vendrá un grandísimo avivamiento y conversiones multitudinarias, porque eso no dice el texto. Conversiones masivas, eso no dice la Biblia. Aceptación universal del evangelio, que entonces ahora todo el que estaba perdido antes, ahora sí va a venir a Jesús. A mí la Biblia no me dice eso. Que el evangelio se expande todos los días, claro que sí.
Usted y yo lo sabemos. Hace 3 años, poco más, no existían ministros de la palabra. Y en menos de 3 años estamos llevando el mensaje radiofónico a 7 personas de cada 8 en el mundo. Y estamos llevando esa plataforma a 3 personas de cada 8 en el mundo. Hace 3 años no existían ministros de la palabra. Hoy en este momento estamos inundando el planeta del mensaje de las buenas nuevas. Y hay muchos creyentes en muchas partes del mundo que también están haciendo lo propio, el llamado de Dios. Y junto a nosotros estamos haciendo la tarea para la cual Dios nos llamó. El evangelio se está extendiendo, claro que sí. El evangelio es una fuerza imparable que mueve al mundo, claro que sí. Eso no lo dudamos. Usted y yo tenemos el apoyo del Señor. Cuando usted habla con una persona en el bus, cuando usted habla con una persona en la carnicería, cuando usted habla con una persona mientras hace ejercicio, ahí está recibiendo el respaldo de Dios. Ni las persecuciones, ni los falsos profetas, ni por más maldad, ni por más degradación, nada evitará la difusión del evangelio. Porque aunque abunde la mentira, y ese es un enunciado nuestro, aunque abunda la mentira, la palabra de Dios tiene que sobreabundar. El apóstol Pablo lo decía en Romanos capítulo 5 versículo 20. Si el pecado abunda como está abundando, no hay un solo pecado que sobreabunde a la gracia. El perdón de Dios siempre será mayor que cualquier pecado que el hombre cometa, a excepción del rechazo hacia Jesús. A excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Pero si el pecado abunda, la gracia hoy día está sobreabundando. Nosotros, hermano y hermana, somos llamados a hacer la tarea que hay que hacer. No le dejemos el trabajo solo a los pastores. No le dejemos el trabajo solo a los evangelistas. Hay una grandísima responsabilidad. Y nosotros somos partícipes del cumplimiento de esa novena señal. Pero lo que a mí la Biblia me dice es que en el momento en que Dios diga, hasta aquí se las presté, hermano y hermana, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí ya no más. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Porque tu palabra es viva y eficaz, es cortante, Señor. Como una espada de 2 filos que entra hasta lo más profundo de nuestro ser interior. Nos desnuda, nos parte las coyunturas, escarba todo lo que hay dentro de nosotros. Es imposible, Señor, evitar que llegue el mensaje a nuestros corazones y que nuestra conciencia, nuestro ser interior sea redarguido. Gracias por tu palabra. Danos, Señor, esa preocupación que tú tienes por las almas. Enséñanos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. A los que están trabajando, Señor, en muchos lugares de este mundo, sé con ellos. Los que se levantan día a día, Señor, para llevar tu mensaje. Los que están preocupados, Señor, por lo que a ti te preocupa, que son las almas. Fortalécelos, anímalos, guárdalos. Sé con cada uno de ellos. Porque están haciendo la tarea. Tal vez tarea, Señor, que yo hasta el día de hoy no estoy haciendo. Motiva, Señor, en nuestros corazones cumplir la responsabilidad de la gran comisión. Juntos, Señor, podemos acelerar que tú vengas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. El próximo martes, si Dios lo permite, vamos con la señal número 10. Yo le llamo la señal de las señales. Ahora sí. Si usted me pregunta, ¿cuál es la señal que va a marcar definitivamente que la venida de Jesús está a la vuelta de la esquina? Es la señal número 10. De esa quiero conversar con usted el próximo martes a las 5 de la tarde a través de Facebook Live y de MP Radio. Ahí algunos hermanos se han conectado. Veo hermanos de Argentina, hermanos en Colombia, aquí también hermanos en Costa Rica. Que Dios les bendiga a cada uno por su preferencia.
que ese mensaje haya sido de edificación para sus vidas. Les recuerdo, 7 de la noche, hoy, hora de Costa Rica, la doctora Gisela Araya tendrá su acostumbrado programa de todos los jueves a través de MP Radio, su programa Psicología del Alma. La doctora Araya hoy estará hablando acerca de la mentira. Así es que sintonicemos a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, este mensaje que sé que va a ser muy importante que lo escuchemos. Les recuerdo que MP Radio en ese momento está programando 1750 melodías cristianas, 833 capítulos completos de la palabra del Señor para su edificación. Escuche MP Radio, porque de noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. Pero también le invitamos a que extienda la visión. Envíeles a otros. Si usted tiene la aplicación, comparta la aplicación con otras personas. Hay gente que necesita escuchar la palabra del Señor. Tal vez hay personas que no leen la Biblia por A o por B. Aquí yo no estoy juzgando a nadie. Pero tal vez puede escuchar MP Radio y escuchar un texto de la palabra del Señor que llegue a su corazón. Y que en ese momento, a través de oír la palabra, que es lo único que puede convertir al ser humano hacia Dios, algo estemos haciendo bien. Le invito para que continúe con nosotros en todas nuestras diferentes plataformas. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Que Dios les bendiga.